Vamos a adelantar la querella que ya se ha interpuesto contra Fernando Simón por un posible delito de homicidio imprudente. Ahí lo tienen ustedes, toda la información en eldistrito.es. Esta querella que ha interpuesto la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, y que lo que pretende, amigos, es de poner ya las cosas en su sitio. Esta gente no se puede ir de rositas. Y tampoco podemos coger y lanzar querellas a lo tonto. Por eso vamos a contactar con don José Luis Escobar, representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios, para que nos diga por qué ha interpuesto esta querella y, sobre todo, por qué la ha interpuesto. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. Don José Luis, ¿por qué ha interpuesto su asociación esta querella contra el señor Fernando Simón? Bueno, pues la razón es muy simple. Si analizamos los hechos ocurridos, pues nos damos cuenta de que España actuó muy tarde a la hora de tomar con determinación medidas contra la pandemia. Si analizamos las declaraciones públicas que realiza el presidente del Gobierno y los ministros, siempre se escudan en que ellos toman las medidas conforme a los criterios científicos de sus asesores. Recalcan constantemente, sobre todo el presidente del Gobierno, que no hay que dejarse llevar por criterios políticos, sino por criterios exclusivamente científicos, y que los científicos además utilizaban criterios propios de la ciencia empírica, y no los propios de los intereses políticos. Bien, en base a esto me puse a investigar a ver qué criterios eran los de los científicos, y el portavoz de ese grupo de científicos o de técnicos que tienen que analizar una situación de pandemia, que cobran para ello, que el Estado les paga exclusivamente para, en el supuesto de que hubiera una pandemia en España, cómo detectarla y cómo enfrentarla. Pues bueno, el encargado de todo eso es don Fernando Simón Soria, que es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Su superior jerárquico es doña Pilar Aparicio Azcárraga, que es la directora general de Salud Pública, y tiene entre sus funciones pues la prevención de enfermedades como esta y la coordinación y vigilancia de la salud. Y por encima de ellos está don Francisco Blasco González, que es el secretario general de Sanidad y Consumo y responsable de Salud Pública y Planificación Sanitaria. Este es el equipo que dirige a los científicos y los que hacen de portavoz de ellos. Bien, este equipo era consciente de todas las informaciones que le transmitía la OMS, pues la OMS se lo transmite directamente a ellos, al Gobierno de España, al Estado español, y a este departamento, que es el encargado, el especializado en epidemias y en este tipo de enfermedades. La OMS les comunicó el día 30 de enero que se declaraba el estado de alerta internacional, de emergencia internacional por un problema de salud pública. Bien, poco después, el 20 de febrero, el secretario general de la OMS advirtió que había que evitar los actos masivos. En febrero y en marzo, el organismo europeo encargado también de controlar todo esto, que es el Centro de Coordinación de Alertas de Emergencia, que es un organismo de la Unión Europea precisamente creado para dirigir y para detectar este tipo de pandemias, alertó muy seriamente a los estados sobre esta pandemia. De hecho, el día 23-24 de febrero, dos comisarios europeos, uno de ellos es la comisaria de Sanidad, advirtió a los estados para que adquirieran material, estamos hablando del 24 de febrero, a que adquirieran material sanitario, porque se avecinaba una pandemia de la que no nos podíamos librar, porque ya estaba, el día 23 de febrero ya Italia declaró el estado de emergencia en algunas zonas. Y estaba previsto que a toda Europa entrara poco después, porque ya Europa, digamos, ya tenía un foco principal que era la zona norte de Italia. Bien, el día 24 de febrero, los querellados, tenían conocimiento de que era preciso hacer compras masivas de material sanitario para enfrentar la pandemia que iba a venir. No lo hicieron, pero los demás países de Europa sí. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando nosotros hemos ido a comprar, naturalmente todas las empresas del mundo nos hemos tenido que poner a la cola, porque todos los países del mundo estaban demandando esos medios sanitarios. Bien, esto eran perfectamente conscientes estas personas. El día 2 de marzo, la Comisión Europea, esta persona jurídica, que es el Centro de Coordinación y Alerta de Emergencia de la Unión Europea, emitió un informe muy duro diciendo que
había que controlar los actos masivos, que había que informar a la gente del problema gravísimo del que estaba causando este virus, y los responsables españoles, en vez de informar de la gravedad del asunto, lo que hicieron fue alentar a acudir a actos masivos, porque no solamente fue el 8M. Mira, en España aproximadamente hay unos 600.000 personas que están afiliados a partidos de fútbol y van constantemente a los partidos los fines de semana. Es 600.000 personas que habitualmente los fines de semana acuden a actos masivos, que son un centro de contagio. El centro de contagio de Europa, el epicentro, fue en Milán, en un partido de Atalanta contra el Valencia, allí en Milán, en el estado de Milán. Hoy día en Italia se está estudiando que ese fue el origen de todo el foco del norte de Italia, que a su vez fue el foco de toda Europa. Bueno, el fin de semana del 7 al 8 de marzo se tenía que, a la vista de las cifras que había entonces, se tenía que haber prohibido todo acto masivo, incluido las misas, incluidos los colegios, como ya lo llevaba haciendo Italia, con muchos menos muertos cuando empezaron, desde el 23 de febrero. Desde el 23 de febrero Italia, con la mitad de muertos que teníamos nosotros, o la mitad de infectados que teníamos nosotros el 8 de marzo, prohibió a la gente salir de sus casas, en el norte de Italia. China, con la mitad de infectados que teníamos nosotros el 7-8 de marzo, cerró ciudades, cerró 16 ciudades y prohibió a la gente salir fuera. Y aquí nuestros técnicos, nuestros científicos, estaban diciendo que nos estaban animando a salir a la calle, deseando que las manifestaciones del 11M tuvieran mucho éxito. ¿Qué ocurrió? Que los españoles, en vez de tener la conciencia de que era muy peligroso salir a actos masivos, tuvieron la conciencia de que los científicos les decían que no había ningún peligro en salir, y salieron. Pero no solamente a las manifestaciones, salieron a las fiestas populares. Yo personalmente estuve en una fiesta en Villena que se llama una guerra de las lechugas, donde un montón de personas en un espacio muy reducido se tiran lechugas unos a otros. Es una fuente de contagios a niños, a mayores, etcétera, que lo estamos pagando, naturalmente lo estamos pagando. Fíjate ese dicho que en el partido de Milán se tiene como centro, como foco de infección de toda Europa. Imagínate todos los centros de infección que causamos en España en esas fechas, con los datos que había ya de infectados y de muertos. Don José Luis, ¿por qué usted interpone una querella contra Fernando Simón y, digamos, los técnicos del Ministerio de Sanidad, el equipo técnico, y no contra el ministro Illa ni contra el señor Pedro Sánchez? ¿Por qué ha dirigido su esfuerzo en, digamos, en las personas que tenían que haber pasado la información al presidente para que tomara las decisiones oportunas? Muy bien, porque en principio yo no tengo ninguna prueba, ningún conocimiento de que el presidente del gobierno haya sido informado de todos estos hechos que está relatando. Es más, el presidente del gobierno lo ha negado públicamente en varias ocasiones. Lo que ha hecho ha sido poner la querella contra los técnicos y solicitar la testifical de los ministros de los ramos y del presidente del gobierno, para que digan delante del juez, bueno, esto lo hacen por escrito, los ministros y el presidente del gobierno se declaran por escrito en los asuntos penales, sobre todo en la fase de instrucción, para que emitan informes sobre por quiénes estaban informando, cuándo las informaron y de qué les informaban, y quiénes les informaban. Al mismo tiempo se interrogará a los técnicos para decirles si estaban informando al gobierno y a qué ministro, y si estaban informando al presidente del gobierno, qué es lo que le informaban y qué es lo que le aconsejaban. Y de esos interrogatorios, de esa prueba, se determinará si los responsables fueron los científicos, como dice Pedro Sánchez, o los políticos, porque hasta ahora los científicos no han dicho que han informado al presidente del gobierno, ni a los ministros. Pero en sede judicial habrá que dilucidarlo. Y si son los ministros, fueron los ministros informados, y los científicos, los técnicos, presentan escritos con registro de entrada o actas de reuniones donde se manifestara el peligro y se aconsejara sobre la necesidad de tomar medidas de contención para prevenir la pandemia, y los políticos no hicieron caso, serán los políticos los responsables de la negligencia temeraria con resultado de muerte, de muchas muertes. Don José Luis Escobar, tenemos aquí en el plató a don Fran Simón,
que no es familia de Fernando Simó, que quiere hacer una pregunta. No. Bueno, lo primero, enhorabuena por esta iniciativa y espero que fructifique y que lleve a conocer a todos la verdad, ¿verdad? Pero mi pregunta es la siguiente. El ministro Pedro Duque reconoció que desde el día 2 de febrero ellos ya están hablando, y cuando digo ellos me refiero al gobierno, con determinados científicos sobre este tema. Entiendo que si los asesores del presidente son no solo los científicos con los que hablaron, toda esta gente, alguna responsabilidad tendrá no solo el presidente, no solo el ministro, sino todos los ministros que pertenecen ahora mismo al gobierno de España, ¿verdad? Bien, sí, una de las pruebas que solicitamos es el interrogatorio de Pedro Duque y de la secretaria general del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, claro. Porque parece ser que hubo reuniones de este tipo. Ahora bien, el CSIC se ha apresurado a emitir un comunicado negando que hubiera habido, antes del mes de marzo, reuniones con ministros desinformando o informando sobre este tema. Es decir, hay una contradicción en lo que dice Pedro Duque y lo que dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bien, yo lo que hago es pedir pruebas para determinar quién tiene razón y quién está mintiendo. Solicito la testifical de Pedro Duque y solicito la testifical de la secretaria general del CSIC para que nos aclaren si hubo informes, qué fechas tenían esos informes y a quién informaron. Don José Luis Escobar, una vez, ustedes imagínense que Fernando Simó justifica ante un juez que fue informando constantemente a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez tenía toda la información del mundo y no tomó la decisión ni aprovisionó material y además permitió las manifestaciones, usted ampliaría esa querella, ¿no? No, eso es inmediatamente. En el momento que un técnico diga que informó al presidente o a algún ministro, en ese mismo acto se deduce testimonio contra él y se remite al Tribunal Supremo, que es el que tiene que verificar esa causa, tiene que instruir esa causa. Y nosotros, naturalmente, los personaríamos de inmediato, ipso facto. E incluso tomaríamos la medida de solicitar la deducción de testimonio y su traslado al Tribunal Supremo. ¿Y usted de qué le acusaría, en este caso, a don Fernando Simó? En el supuesto de que diga que informó, hombre, yo le acusaría de no haber informado a la opinión pública. Según el informe del 2 de marzo del Centro Europeo para la Detección de Enfermedades, tenía la obligación, bueno, y según la OMS también, de informar puntualmente a la población sobre la peligrosidad del virus. ¿Con qué fin? Pues hombre, para evitar que nos reuniéramos, para evitar que nos diéramos la mano o que nos saludáramos con besos, es decir, para evitar en alguna medida la transmisión. Y por supuesto, para aconsejarnos no salir de casa. Sí. Fernando Simó no se salva de nada, porque él tenía claro, la información. Las declaraciones que ha hecho, la verdad que es tremendo. Claro. Analizando los documentos europeos, los documentos de la OMS, y al mismo tiempo las declaraciones que estaba haciendo esos días, es algo tremendo. Porque este hombre, el 7 de marzo, por ejemplo, estaba deseando que las manifestaciones del 8 de marzo tuvieran mucho éxito. Eso es una barbaridad, ¿eh? Para una persona que tenía no sé cuantísimos casos ya y no sé cuántos muertos ese día encima de la mesa y tenía la epidemia totalmente descontrolada. Es decir, que cuando cogían un infectado, no era imposible determinar quién le había infectado él y a quién había infectado ese nuevo infectado. Es decir, que ya se había roto la cadena de transmisión, el conocimiento de la cadena de transmisión del virus. Eso es que estaba absolutamente descontrolado. Fernando Simón hizo declaraciones en febrero, el 20 y tanto de febrero, diciendo que ya lo tenían descontrolado, es decir, que había una transmisión comunitaria. Cuando hay transmisión comunitaria, significa que el virus está descontrolado y a la gente hay que meterla en casa. Bien, en vez de meterla en casa, en vez de aconsejar que no saliéramos a la calle, en vez de aconsejar que no nos reuniéramos, por ejemplo, en misa o en los partidos de fútbol, este hombre animó a la gente a salir a la calle el 11M. Eso fue una barbaridad. Hemos contratado a un experto, a un científico estadístico, para que determine cuál fue el impacto de las reuniones del 11M, no solamente las manifestaciones, sino también los partidos de fútbol, todos los eventos masivos que hubo, incluidas las fiestas populares. ¿Qué efecto tuvo sobre la pandemia, sobre la transmisión de la pandemia?
Eso es responsable, entre otros, de Fernando Simón, seguro, según mi criterio, a la luz de las declaraciones que hizo en esas fechas, que en vez de decir que nos estuviéramos en casa y no tuviéramos contacto con otros, lo que hizo fue animarnos a salir a la calle. E incluso dijo que si su hijo le preguntaba si tenía que ir o no ir a la manifestación del 8M, que le aconsejaría que hiciera lo que quisiera. Bueno, un epidemiólogo en esa situación no puede decir eso bajo ningún concepto, porque animó a la gente a salir a la calle. Sí, dime. Don José Luis Escobar, entonces, usted lo que está en la querella le está acusando de un delito de imprudencia temeraria con resultado de homicidio imprudente, ¿no? Sí, de un resultado de muerte y de lesiones por imprudencia temeraria también. Son dos, porque claro, las personas que tienen que acudir a urgencias o a la UBI y tienen que estar un tiempo con un respirador, luego salen con serias secuelas y posiblemente esperando un trasplante de pulmón. Y eso también es un delito, claro, son secuelas, son muy graves. Le tiene una última pregunta, le va a hacer don Fran Simón. Una pregunta, don José Luis. Me consta que el día 2 de febrero en un hospital de Madrid se operó a una persona que ya tenía coronavirus y eso se advirtió y está en un informe. ¿Cabría ampliar esta demanda a las autoridades de las comunidades autónomas que hubieran sabido o hubiesen sabido que ya había coronavirus dentro de los hospitales el 2 de febrero? Hombre, claro, ten en cuenta que en el momento que se pone una querella se interpone contra estos tres y contra todos aquellos que resultaran implicados a lo largo de la investigación. Que a medida que se van remitiendo informes, se van observando que hay otros hechos otras personas que pueden haber incurrido en algún hecho tipificado en el Código Penal, se amplía inmediatamente, ipso facto. Y es más, si los científicos, los técnicos, vienen a declarar e implican a otros técnicos, o a otros políticos, o a ministros, o al presidente de gobierno, ipso facto se amplía la querella contra ellos. Pero vamos, de hecho ya está pensada así. Cuando se pone una querella se pone contra determinadas personas y contra todos aquellos que a lo largo de la investigación resultaron implicados. Habría que ver, por ejemplo, también si aquellos que autorizaron las manifestaciones, no los que no las prohibieron, sino los que les autorizaron, tenían conocimiento de todo esto. Si resulta que tenían conocimiento fehaciente por los técnicos y autorizan la manifestación, pues están cometiendo el mismo delito que del que yo acuso a Fernando Simón. En principio, usted tiene un teléfono para que la gente se pueda poner en contacto con su asociación, que es el 644-226-049. Y también la gente se puede poner en contacto en su correo, que es ocu.josemariamena@gmail.com, que ahora mismo estamos reflejando, digamos, esos datos ahí en pantalla, para que todo el mundo, amigos, para que todo el mundo, pues que ha sido afectado por este coronavirus, pues llame y se ponga en contacto con esta asociación. Le van a asesorar gratuitamente para ver si pueden poner las reclamaciones y adherirse a la querella, y sobre todo pues van a tener aquí como pues una ayuda para poder hacer pagar pues lo que le están haciendo a todos sus familiares y a todas las personas, sobre todo, que están siendo afectadas. Exacto. Todo aquel que quiera unirse a la querella, ser querellante o formar parte de los querellantes, puede hacerlo. Es más adelante se abrirá la pieza de responsabilidad civil, y todo aquel que se siente perjudicado o que haya sido perjudicado por un fallecimiento de un familiar, una enfermedad grave o unas secuelas graves derivadas de la enfermedad, hay que estudiar si esas secuelas o esa muerte, qué participación tuvo la mala gestión del gobierno, y siempre que se ejerce una acción penal se ejerce a la vez la acción civil. Pues en la acción civil, en la pieza de responsabilidad civil, se exigirían las indemnizaciones que correspondan. Pues entonces está claro, una vez va a ir usted por la vía penal. Esa vía penal se irá ampliando a responsables políticos una vez que se tengan las pruebas. No se puede ir a lo loco sin pruebas contra los responsables políticos, y luego hará usted una ampliación también de la responsabilidad civil para que se pida las indemnizaciones correspondientes. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en Mundo al Rojo, y a lo largo de toda la semana está usted invitado a los programas de la casa para que vaya informando a todos los telespectadores de esa querella colectiva a la cual animamos a todos para que se sumen, y que lógicamente cuanto más seamos, más fuerza tendremos, y sobre todo pues que es el principio
del fin de esta gente, que esta gente no se vaya de rositas y que paguen por el desastre, por el caos que han organizado aquí en España, el mayor desastre sanitario de la historia de España. Sí, ¿puedo hacer una puntualización, Jesús? Por supuesto. Mira, yo lo más sangrante de todo este episodio es que la gente que está falleciendo mayoritariamente son los mayores. Es la generación de la posguerra, la generación que heredaron un país devastado por la guerra, que tuvieron que levantarlo a base de ejercer muchos empleos al mismo tiempo, del pluriempleo que llamaban ellos, que han estado cotizando y trabajando para levantar la nación como auténticos animales, que han criado unas generaciones que se han esforzado por darles educación. Lo más importante para ellos no es que sus hijos tuvieran riqueza, sino que tuvieran educación y tuvieran formación. Bien, después de pelear durante tantos años, después de cotizar durante tantos años, a esta gente las estamos despidiendo en un hospital, a solas y sin falta de medios, muriendo porque no tienen respiradores. Esto clama al cielo. Yo creo que hay un antes y un después de este hecho en la historia de la mentalidad del pueblo español. Pues ahí queda usted su opinión, don José Luis Escobar. Seguimos en contacto y iremos ampliando información de esta querella colectiva contra Fernando Simó y contra el equipo directivo del Ministerio de Sanidad. Y lógicamente lo que dice usted, esto no tiene nombre lo que están haciendo con nuestros mayores. Un fuerte abrazo, don José Luis. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar porque más de 4.000 policías y guardias civiles están confinados por síntomas de coronavirus. Ojo que el desastre es brutal, no solo están muriendo, todos nuestros mayores